Hola a todos, mis queridos amantes del entretenimiento y las noticias del corazón. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en las profundidades de una noticia que ha estado burbujeando en el caldo de cultivo de la curiosidad de muchos de ustedes. Hoy, mis amigos, vamos a adentrarnos en un tema que ha mantenido en vilo a muchísimos de ustedes, y es que finalmente Demet Özdemir ha roto el silencio. Si han leído bien, y prepárense, porque lo que tiene que decir promete ser revelador, profundamente reflexivo y, para ser honestos, enormemente esperado. Durante muchísimo tiempo, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que una simple relación, se convirtió en un fenómeno, un ícono de la cultura pop que trascendió fronteras y conquistó corazones a nivel mundial. Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada gesto que insinuaba una conexión especial entre estos dos titanes de la televisión turca, dos estrellas cuyo brillo combinaba a la perfección. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, un drama que no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también se convirtió en el crisol donde nació su legendaria química. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que era imposible ignorarla. ¿Quién podría olvidar esos personajes, Candivit y Sanemaiden, cuya historia de amor nos atrapó de tal manera que muchos queríamos, anhelábamos, que esa magia, esa chispa, trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable en sus vidas? Y bueno, durante un tiempo pareció que así era. Las imágenes de ellos juntos, capturadas por paparazzi o compartidas con cautela en sus propias redes sociales, los viajes compartidos que alimentaban los rumores, las declaraciones tímidas pero cargadas de significado, todo contribuía a tejer la ilusión, a alimentar la esperanza de que estábamos presenciando el inicio de una gran historia de amor en la vida real, una de esas que inspiran y cautivan. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan apasionantes y deslumbrantes como fugaces. Y la relación entre Demet y Can, aunque intensa, vibrante y objeto de admiración global, no duró para siempre. Tras un periodo de intensos rumores, especulaciones interminables y un silencio general por parte de ambos, un silencio que solo servía para alimentar aún más las conjeturas, la pareja anunció su separación. Este anuncio dejó a muchísimos seguidores desilusionados, con un vacío en sus expectativas y un sinfín de preguntas sin respuesta flotando en el aire. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue la presión mediática insoportable, ese constante escrutinio que puede asfixiar hasta la más pura de las conexiones? Simplemente sus caminos se separaron, sus vidas tomaron direcciones divergentes a medida que sus ambiciones y circunstancias evolucionaban. ¿O hubo algo más, un elemento subyacente que nunca llegó a salir a la luz? Estas eran las preguntas que nos rondaban a todos, y el misterio, lejos de disiparse, solo se hacía más grande y complejo con el paso del tiempo, alimentando el debate y la intriga entre sus admiradores. Ahora, ¿qué ha llevado a Demet Özdemir a hablar después de tanto tiempo, a romper ese prolongado silencio que ha rodeado su pasado romántico con una de las figuras más reconocidas del entretenimiento global? Pues bien, parece que la actriz, en un momento de introspección y quizás impulsada por la necesidad de sanar y avanzar, sintió que era el momento adecuado para poner las cosas en su sitio, para ofrecer su perspectiva única y, para ser sinceros, para cerrar ese capítulo de su vida de una manera más saludable, más transparente y, sobre todo, más empoderadora. Y lo que ha dicho, créanme, está generando mucho revuelo, no por ser escandaloso, sino por su profundidad, su honestidad y su evidente madurez. En una reciente entrevista, una conversación en la que se mostró sorprendentemente abierta, Demet fue cuestionada directamente sobre su relación con Can Yaman y, en lugar de esquivar la pregunta, de ofrecer respuestas vagas o evasivas, o de caer en la trampa de la negatividad, decidió ser increíblemente sincera y reflexiva. Lo primero que llamó la atención, lo que cautivó a quienes la escuchaban, fue su tono. No hay resentimiento aparente, no hay reproches duros, no hay vestigios de amargura. Más bien, se percibe una serenidad, una madurez palpable y una aceptación profunda de lo que fue. Demet ha hablado de Can Yaman con un respeto genuino, reconociendo la importancia innegable de la etapa que vivieron juntos, especialmente en el contexto del rotundo éxito de Erkenci. Ha mencionado que fue una época increíblemente intensa, marcada por un trabajo arduo, una proyección mediática sin precedentes y, por supuesto, una atención pública abrumadora. Ella ha sido muy clara al decir que, si bien disfrutó enormemente de ese tiempo,
de las experiencias compartidas y aprendió muchísimo de la vorágine del éxito. La relación con Khan, como muchas cosas en la vida, tuvo su ciclo, su propio ritmo, y llegó a su fin natural. No fue un fracaso estrepitoso, sino una evolución, un cambio de rumbo. Uno de los puntos clave que Demet ha querido enfatizar, una idea que resuena con fuerza y que arroja luz sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público, es que aunque se conocieron en un ámbito profesional, la dinámica de la fama, la exposición constante y la presión mediática pueden ser un verdadero desafío, un obstáculo formidable para cualquier relación, por sólida que sea. Ella ha explicado con una claridad conmovedora que en su caso particular, la constante presión de los medios de comunicación, las expectativas a menudo desmesuradas del público y la necesidad inherente de mantener una imagen pública, influyeron inevitablemente en la naturalidad y espontaneidad de su relación. Es difícil, casi imposible, que una conexión se desarrolle de manera auténtica y fluida cuando cada gesto, cada palabra, cada momento de intimidad es susceptible de ser analizado, interpretado y, a menudo, distorsionado por el escrutinio público. A veces, cuando todo el mundo está pendiente de ti, cuando tus movimientos son seguidos con lupa, es increíblemente difícil encontrar ese espacio íntimo y privado, esa burbuja de conexión genuina, necesaria para que una relación florezca de manera saludable y sostenible. Ella ha expresado con una sinceridad conmovedora, que a pesar del cariño que indudablemente existía entre ellos, el ritmo de vida vertiginoso que llevaban, la vorágine constante de la fama y las demandas de sus carreras hicieron que mantener la relación fuera un desafío diario, una lucha constante contra las circunstancias externas. También ha hecho hincapié en un aspecto crucial y a menudo pasado por alto. A veces, las personas que vemos en pantalla o en las redes sociales son proyecciones de lo que el público desea ver, de las fantasías y los anhelos colectivos. Y si bien ella y Khan compartieron momentos muy especiales y una conexión genuina, esa conexión fue inevitablemente magnificada, intensificada y moldeada por la narrativa de la serie, por las expectativas de los fans y por el deseo universal de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Demet ha sido increíblemente diplomática, mostrando una inteligencia emocional y profesional admirable, al decir que ambos son artistas, cada uno con sus propias trayectorias, sus propios sueños y sus propias aspiraciones. Y a veces en el intrincado tapiz de la vida, los caminos profesionales y personales pueden tomar rumbos diferentes, sin que esto implique culpar a nadie, sino simplemente reconocer que las circunstancias cambian, las prioridades evolucionan y las necesidades individuales se transforman. No se trata de encontrar un culpable, sino de comprender la dinámica de la vida y las relaciones. Lo más interesante, lo que realmente resalta su carácter y su forma de afrontar el pasado, es que Demet ha revelado que a pesar de la separación y del fin de la relación romántica, no guarda rencores hacia Khan Yaman. Ha dicho con una calma que inspira confianza, que guarda muy buenos recuerdos de los momentos que compartieron, de las risas, de las experiencias vividas, y que entiende que como cualquier relación humana, tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y sus instantes de dificultad. Ha sido muy consciente, muy cuidadosa, de no entrar en detalles escabrosos, de no ventilar trapos sucios o de hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen o la reputación de Khan, lo cual habla maravillosamente bien de su profesionalismo, su integridad y su respeto hacia su expareja. En lugar de eso se ha enfocado en la lección aprendida, en el crecimiento personal que esta experiencia, a pesar de su final, le ha brindado, en la fortaleza que ha encontrado en sí misma. Quizás una de las frases más resonantes, una de esas declaraciones que se quedan grabadas en la memoria y que encapsulan una sabiduría profunda, fue cuando mencionó que algunas historias están destinadas a ser un capítulo bonito, pero no el libro entero. Esta metáfora, tan poética como certera, encapsula perfectamente su visión actual sobre la relación. Reconoce la belleza intrínseca, la importancia y el impacto de lo que vivieron, pero también acepta, con una serenidad envidiable, que no era el final de su historia personal ni romántica. Es una forma muy madura, muy profunda y muy auténtica de ver las cosas, y estoy seguro de que muchos de ustedes, al escucharla, se sentirán identificados con esta perspectiva, porque todos hemos tenido esas relaciones que fueron significativas, que marcaron un antes y un después, pero que por diversas razones, no perduraron en el tiempo, pero que dejaron una huella imborrable. Además de abordar su pasado romántico. Con tanta elocuencia y madurez, Demet ha aprovechado esta plataforma para hablar un poco sobre su presente y su futuro, los horizontes que ahora se vislumbran con una luz renovada. Ha mencionado que se siente increíblemente feliz y enfocada en su carrera profesional, en los proyectos que la ilusionan,
que la desafían y que le permiten seguir creciendo como actriz, explorando nuevas facetas de su talento. Se le ve radiante en las imágenes y vídeos que circulan, segura de sí misma, con una energía vital renovada y una claridad de propósito que es contagiosa. Parece que haber cerrado este capítulo de su vida, de una manera tan consciente y saludable, le ha permitido enfocar su energía, su pasión y su talento aún más en lo que realmente la mueve, en aquello que la hace vibrar. Ha insinuado con esa chispa que la caracteriza, que hay nuevos proyectos muy emocionantes en el horizonte, y aunque no ha dado muchos detalles específicos, la expectación entre sus seguidores es máxima, ansiosos por ver qué maravillas nos tiene preparadas. Para aquellos que con una mezcla de esperanza y curiosidad, se preguntan si existe alguna posibilidad de reconciliación, la respuesta de Demet, aunque sutil y diplomática, parece ser un claro y rotundo no en el ámbito romántico. No ha cerrado la puerta a la posibilidad de una amistad, reconociendo los lazos que los unen, pero sí ha dejado meridianamente claro que la etapa romántica ha terminado y que ambos están transitando caminos diferentes, cada uno buscando su propia felicidad y su propio destino. Y eso está bien, es más que bien, es sano, es necesario. Es importante que los artistas, como cualquier ser humano, puedan seguir adelante, puedan evolucionar y buscar su propia plenitud, sin quedar anclados en el pasado. Esta revelación de Demet Özdemir es importante por múltiples razones. En primer lugar, satisface la curiosidad de millones de fans que han estado siguiendo su vida personal con gran interés, ofreciéndoles no solo respuestas, sino también una comprensión más profunda de las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, ofrece una visión más realista y matizada de cómo funcionan las relaciones cuando están expuestas al ojo público, del inmenso peso y la presión que esto conlleva. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, demuestra la increíble madurez, la fortaleza interior y la integridad de Demet como persona y como profesional. Ha elegido compartir su verdad de una manera constructiva, sin caer en la trampa de la negatividad, de la crítica o del rencor, y eso es algo verdaderamente digno de admirar, un ejemplo para muchos. Así que, mis queridos amigos, la conclusión es clara y reconfortante. Demet Özdemir ha hablado, y aunque no ha revelado secretos escandalosos ni ha desatado polémicas, sí ha ofrecido una perspectiva valiosa, honesta y profundamente humana sobre su relación pasada con Can Yaman. Ha puesto énfasis en la intensidad de la experiencia compartida, el impacto ineludible de la fama y la importancia fundamental de seguir adelante con respeto, aceptación y una visión clara del futuro. Ha confirmado con una serenidad que inspira, que si bien fue un capítulo bonito y significativo en su vida, no era el final de su historia, y que ahora está completamente enfocada en su presente y en su futuro profesional con un entusiasmo contagioso y una determinación férrea. ¿Y a ustedes, qué les pareció la intervención de Demet Özdemir? ¿Creían que ella iba a hablar sobre este tema con tanta franqueza? ¿Qué opinan de sus declaraciones, de su perspectiva, de su madurez? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué les pareció este vídeo, si les aportó la información y la perspectiva que esperaban. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas, de entretenimiento y de análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, muchas más noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.